Hay personas que no brillan, pero iluminan. Que no hablan mucho, pero cuando lo hacen, algo en ti se transforma. Que no te salvan, pero su sola presencia te recuerda que no estás solo. Y si alguna vez te cruzas con alguien así, no lo dejes ir. Quédate, escucha, aprende. Porque hoy te voy a revelar algo que puede cambiar la forma en que te vinculas con los demás y contigo mismo. Pero antes de continuar, suscríbete si sientes que algo en tu interior está listo para despertar. Aquí no encontrarás ruido, sino verdad. No hay promesas vacías, solo palabras que buscan tocar el alma. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple mensaje, es un espejo. Y en él podrías descubrir quién eres realmente, o quién estás llamado a ser. Escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no está hecho para la superficie de las cosas, sino para las profundidades. Hay personas, muy pocas, en las que puedes apoyarte. No son las más brillantes, ni las más ruidosas, ni siquiera las que siempre están presentes con una sonrisa. Son aquellas cuya alma ha sido atravesada por el fuego. Y no me refiero al fuego que destruye, sino al que purifica. Si ves esto en alguien, una quietud que no es pasividad, sino comprensión, una mirada que no juzga, sino que atraviesa tus máscaras y te ve tal como eres, apóyate en esa persona. Porque quien ha visto su propia sombra, quien ha descendido al abismo de sí mismo y ha vuelto con las manos manchadas y los ojos cansados, ha adquirido un tipo de sabiduría que no se enseña, sino que se sobrevive. Este tipo de persona no te dirá lo que quieres oír. No será indulgente con tus autoengaños. Pero permanecerá a tu lado cuando todo el mundo huya, cuando ni siquiera tú sepas quién eres. Porque conoce esa niebla, porque ha caminado en ella y ha aprendido a no temerle. Y precisamente por eso, su presencia se convierte en un faro que no brilla con estruendo, sino que disipa suavemente la oscuridad. Apóyate en quien ha aprendido a estar solo sin endurecerse. En quien ha experimentado el rechazo, la pérdida, el fracaso, pero no se ha vuelto cínico. En quien llora en silencio por la noche y al día siguiente te ofrece consuelo, no desde la superioridad, sino desde la empatía. Esta persona ha dejado de pelear con la vida. La ha abrazado. Y eso no significa resignación, sino una fuerza que brota de la rendición auténtica, la que nace cuando uno se acepta a sí mismo completamente, con luces y sombras. No busques al que aparenta tener todas las respuestas, sino al que ha aprendido a vivir con las preguntas. El que puede escucharte sin interrumpir, porque no teme el silencio. El que no necesita imponerse, porque no tiene nada que probar. El que ha perdido mucho, y sin embargo sigue amando. Ese amor no es infantil ni ingenuo. Es el amor que ha pasado por el crisol de la experiencia. Es el amor que comprende que apoyar a otro no es salvarlo, sino simplemente estar con él en el abismo. El alma humana no se desarrolla en la comodidad. Es en el conflicto, en la contradicción, donde se moldea el verdadero carácter. Y cuando encuentres a alguien que ha abrazado sus contradicciones, que ha dejado de dividir el mundo entre bueno y malo, correcto e incorrecto, entonces sabrás que puedes confiar. No porque sea perfecto, sino porque es real. Porque ha dejado de fingir. Apóyate en quien no se deja llevar por la histeria colectiva. En quien no necesita pertenecer a toda costa. En quien puede decir no sé con humildad, y sí con responsabilidad. Estas personas no buscan seguidores, ni necesitan aplausos. Saben que el verdadero valor de una existencia no está en la cantidad de logros, sino en la calidad de los vínculos que han sabido preservar, incluso cuando todo se rompía. Estas personas no son comunes. Y, cuando las encuentres, no las idealices. Son humanas, profundamente humanas. Han caído muchas veces, y probablemente volverán a caer. Pero han desarrollado la virtud más rara de todas, la coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen. Esa coherencia no es perfección, es alineación. Y, cuando alguien vive desde ese eje, se convierte en un lugar seguro. No porque no haya tormenta, sino porque ha aprendido a bailar con ella. Apóyate en quien no teme verte. No solo en tus días de luz, sino también cuando eres contradictorio, inseguro o débil. Porque su amor no depende de tu rendimiento. Porque su vínculo contigo no es una transacción. Porque ha comprendido que todos llevamos dentro un niño herido que pide ser abrazado, no corregido. Y porque ha hecho las paces con el suyo.
No todo el mundo puede acompañarte en tu viaje hacia ti mismo. Algunos se asustarán, otros se alejarán. Pero si encuentras a quien permanece, a quien no intenta cambiarte sino comprenderte, a quien te recuerda que no estás solo en la oscuridad, entonces acércate. Agradécele. Y cuídalo. Porque en este mundo tan lleno de ruido, de apariencia, de máscaras, encontrar a alguien con quien puedas quitarte la armadura es un acto sagrado. A veces creemos que el valor está en la independencia absoluta. Pero eso es una ilusión. No fuimos hechos para el aislamiento, sino para la comunión. La auténtica madurez no consiste en no necesitar a nadie, sino en saber en quién apoyarse sin perderse. En saber abrirse sin depender. En saber dar sin vaciarse. Y recibir sin culpa. Así que si ves esto en alguien, esa mezcla de dolor y belleza, de fortaleza y ternura, de coraje y compasión, no lo dejes pasar. Porque esas personas, las que han cruzado su propio infierno sin volverse de piedra, son las que sostienen el mundo en silencio. No desde los tronos ni los altares, sino desde los pequeños gestos. Desde una escucha atenta, una palabra justa, un abrazo sin condiciones. Y recuerda esto, tú también puedes ser esa persona para otro. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser verdadero. La sombra que has conocido, si la integras, puede convertirse en luz para otros. Porque solo el que ha atravesado la noche puede guiar con honestidad a quien aún está en ella. Ahora quiero que contemples otra verdad, quizás aún más sutil. No es suficiente encontrar a alguien en quien apoyarte, también es necesario aprender a sostenerte en la presencia del otro. Porque muchas veces, incluso en compañía, nos sentimos solos. Esto ocurre no por falta del otro, sino por nuestra incapacidad de estar plenamente presentes con nosotros mismos. Si te encuentras con alguien cuya simple existencia calma tu mente y serena tu alma, no es porque esa persona tenga poderes mágicos, sino porque despierta en ti algo olvidado, tu naturaleza esencial. Ese tipo de alma no te arrastra, te eleva. No te da respuestas, te devuelve tus preguntas con una mirada que no empuja, pero sí incomoda. Porque te invita a verte, sin adornos, sin excusas. Y en ese momento, si estás preparado, no sentirás miedo. Sentirás gratitud. Porque por fin alguien está delante de ti sin buscar absorberte ni moldearte, solo siendo. Y eso te recuerda lo que tú también puedes ser. Hay una sabiduría antigua, nacida en el silencio, que solo se revela cuando dos almas dejan de intentar corregirse mutuamente. Cuando simplemente se reconocen como espejos que no deforman. Si encuentras una persona así, habrás descubierto un portal a ti mismo. No te confundas, su valor no reside en lo que hace, sino en lo que encarna. La coherencia de su vivir es su mensaje. Y no hay mayor enseñanza que alguien que vive en verdad. No es elocuencia lo que necesitas buscar, sino presencia. Porque el alma humana se alimenta más del estar que del decir. Hay presencias que sanan sin hablar, que consuelan sin tocar, porque han bajado tanto dentro de sí mismas que ya no tienen necesidad de demostrar nada. Y esa ausencia de pretensión es la verdadera medicina para los corazones cansados. En un mundo donde casi todos gritan, alguien que escucha profundamente se convierte en un refugio. En un tiempo donde el éxito se mide en exposición, quien elige la intimidad del alma sobre el espectáculo del ego, es un rebelde silencioso. Apóyate en ese rebelde. No porque te ofrezca seguridad, sino porque su existencia misma es prueba de que se puede vivir de otra manera. Cuando estás frente a alguien así, algo en ti se organiza. No es que ellos te curen. Es que tú recuerdas que siempre fuiste completo, pero lo habías olvidado. Y este recordar es lo que nos sana. Por eso, el otro no es tu medicina, sino tu espejo. Y ese espejo, si es claro, te mostrará tanto tu luz como tu sombra. Las personas que han tocado fondo y han vuelto, no suelen hablar mucho de ello. Pero su andar, su forma de mirar, su manera de callar, revela todo. Y si prestas atención, descubrirás que no se ofenden fácilmente, no se exaltan por banalidades. Porque han conocido lo esencial. Y todo lo demás ha perdido su peso. Son personas que, sin decirlo, te enseñan que se puede vivir desde otro lugar. Desde el centro, no desde la periferia. Apoyarse en alguien así no es una dependencia. Es un acto de confianza mutua. Porque también tú, al abrirte, estás ofreciendo tu vulnerabilidad. Y eso no es debilidad,
es la más alta forma de valentía. En esa apertura nace la verdadera conexión. No desde la necesidad, sino desde la verdad compartida. Estas personas a menudo pasan desapercibidas. No adornan su sabiduría con títulos ni exhiben sus heridas como trofeos. Pero si tienes el corazón abierto, los reconocerás. Porque cuando estás con ellos, no necesitas fingir. Y eso es un signo infalible de que estás en presencia de un alma trabajada. Te lo digo con claridad, si hallas a alguien que puede estar contigo sin exigirte ser otro, que camina contigo sin dirigir tus pasos, que te escucha sin intentar corregirte, no lo dejes ir. Son faros. Y en la tormenta de la vida, un solo faro puede salvar más que 1000 mapas. Pero recuerda, también tú puedes llegar a ser ese faro. No esperes a encontrarlo en otro para comenzar el viaje. Entra en ti. Abraza lo que eres, incluso lo que temes. Integra tus fragmentos. Porque solo quien ha habitado su propio caos con amor puede ofrecer paz a los demás. Y cuando tú seas eso para alguien más, entenderás el verdadero poder de la presencia. No cambiarás al mundo con grandes discursos, sino con pequeñas verdades vividas. Con un gesto honesto, una escucha sincera, una mirada que no huye. Así es como se transforma el alma. Así es como se teje lo eterno en lo cotidiano. Ahora, permíteme conducirte aún más allá. Porque una verdad, cuando es profunda, no termina nunca, se despliega. Si en la primera mirada aprendiste a reconocer al alma trabajada, y en la segunda entendiste cómo su presencia despierta la tuya, ahora es tiempo de que contemples algo aún más esencial, la reciprocidad sagrada. Porque si puedes apoyarte en alguien, es también porque te permite ser sostenido, y eso requiere una humildad que pocos comprenden. Muchos desean encontrar esa figura luminosa, sabia, estable, pero temen mostrar sus grietas. Quieren recibir luz sin revelar su sombra. Anhelan comprensión sin exponerse. Pero no hay encuentro verdadero sin desnudez del alma. Y si tú no eres capaz de abrirte, el otro no puede entrar. No como observador, sino como testigo. Porque solo un alma que se muestra entera, sin máscaras, permite que otra la abrace desde el centro. Si ves esto en alguien, la capacidad de sostener tu silencio, tu duda, tu fractura, debes entender que no es un regalo dado desde la superioridad. Es una danza. Y tú también eres parte de ella. Porque el otro también necesita ser visto. Quien sostiene también desea, en algún momento, descansar. Y tú puedes convertirte, para esa alma noble, en refugio. Así se construye el vínculo que no muere, el de la reciprocidad existencial. No se trata de buscar al sabio para que nos solucione la vida. Esa es la fantasía infantil que llevamos desde la cuna. Que alguien nos rescate, nos salve, nos ordene el caos. Pero el verdadero encuentro entre almas no sucede cuando uno guía y el otro sigue. Sucede cuando ambos caminan, uno al lado del otro, sin jerarquía, sin necesidad de imponerse. Con respeto, con conciencia, con humildad. Hay una mirada que no exige, pero invita. Un gesto que no retiene, pero permanece. Si lo encuentras, si te cruzas con una persona cuya sola presencia ordena tu interior, y no porque te imponga nada, sino porque vive lo que tú apenas intuyes, entonces honra ese vínculo. No lo tomes como dado. Cultívalo como se cultiva lo sagrado, con tiempo, atención y gratitud. Te parecerá curioso, pero muchas veces las almas más luminosas están escondidas. No se anuncian, no proclaman. Se mueven entre la multitud como si no fueran distintas. Pero lo son. Y tú lo sentirás, no porque lo digan, sino porque su silencio pesa distinto. Porque su pausa te obliga a mirarte. Porque junto a ellas, te haces preguntas más profundas. La verdadera compañía no es llenar el vacío, sino hacer espacio para que en ese vacío brote lo verdadero. Si ves esto en alguien, si percibes que su compañía no te distrae de ti, sino que te vuelve a ti, entonces reconoce que has encontrado a un igual. No un maestro, no un salvador, sino un espejo que ha aprendido a reflejar sin distorsionar. Y no temas si te tiemblan las piernas al abrirte. Es natural. Porque mostrarse tal cual uno es, sin filtro, sin ornamento, es el mayor acto de coraje. Pero es también el único camino hacia lo auténtico. Si te sostienen en ese temblor, si no te juzgan cuando tropiezas, si su mirada no cambia cuando muestras tu herida, ahí hay hogar. Y si puedes ofrecer lo mismo al otro,
si puedes quedarte incluso cuando no entiendes del todo, si puedes escuchar sin necesidad de responder, si puedes estar sin querer arreglar, entonces tú también estás en camino. Porque el alma no se vuelve sabia por leer, ni por pensar, sino por vivir, por sentir, por habitar el propio abismo y salir de él sin amargura. Déjame decirte algo que quizás no quieras oír, pero necesitas. La mayoría no sabrá sostenerte. No porque no quieran, sino porque no pueden. Porque aún no han descendido a sí mismos. No los culpes. No los esperes. Sigue tu viaje. Y cuando encuentres a quienes sí han hecho ese descenso, respira hondo y permite que se queden. A veces, la sabiduría aparece en las formas más humildes. En una anciana que guarda silencio mientras todos opinan. En un niño que hace preguntas que desarman. En un amigo que, sin saber qué decir, te acompaña en tu tristeza sin intentar disolverla. Porque comprende que no hay que huir de lo oscuro, sino aprender a verlo desde otro ángulo. Estas personas son como piedras sagradas en el cauce del río. No detienen el agua, pero le dan forma. Y su presencia, sin que lo notes, le da sentido a tu camino. No lo olvides. La vida no se trata de acumular personas, sino de encontrar aquellas cuyas almas riman con la tuya. Y si ves esto en alguien, no lo idealices, no lo pongas en un pedestal. Ámalo en su humanidad. Apóyate en él como se apoya uno en una roca, con respeto, sin aferrarse. Porque el amor verdadero no retiene, reconoce. Y reconocer es la forma más pura de amar. Si tú puedes hacer eso, si puedes ofrecer lo mismo, entonces tú también serás para otros aquello que buscas. Un alma presente, una luz suave, una verdad viva. Quiero ahora que contemples un matiz que muchas veces se escapa al ojo que aún no ha sido educado por la experiencia. La verdadera fortaleza del alma no está en la armadura que uno lleva, sino en la capacidad de despojarse de ella cuando es el momento. Apoyarse en alguien no es solo encontrar sostén, es permitirnos bajar las defensas y, por un instante, dejar de luchar. Y eso, para quien ha vivido a la defensiva durante años, es un acto revolucionario. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos cuesta tanto confiar? No es por falta de buenas personas. Es porque llevamos en la piel los rastros de decepciones pasadas. Pero el alma, si no se arriesga de nuevo, se encierra en sí misma como una fortaleza asediada. Y vivir desde ahí no es vivir, es resistir. Por eso, si encuentras a alguien que con su sola presencia te permite bajar la guardia, no lo tomes a la ligera. Has encontrado una rareza, una presencia que no amenaza. No es elocuente ni grandiosa, pero tampoco tibia. Tiene la cualidad de lo que ha sido forjado en lo profundo, serenidad. Y esa serenidad, cuando la reconoces, no se impone, sino que se contagia. Te encuentras respirando más lento, hablando más bajo, pensando con más claridad. No porque el otro te domine, sino porque te invita, sin palabras, a habitarte. Si ves esto en alguien, tienes frente a ti a un alma que ha aprendido la alquimia interna. La que convierte el dolor en compasión, la pérdida en sabiduría, la soledad en presencia. Esa alquimia no se enseña en libros. Se descubre en las noches en vela, en las lágrimas que no encuentran testigo, en los silencios prolongados que te obligan a mirar adentro. Apóyate en quien ya no huye de sus sombras, en quien puede nombrar sus errores sin excusas, en quien ha hecho de su fragilidad una forma de belleza. Esa belleza no es estética, es existencial. Es la que emana de alguien que ya no pretende, que ha dejado de competir, que simplemente está, y está bien con eso. Recuerda esto, no todo lo que brilla es confiable, y no todo lo que es confiable brilla. Las almas que sostienen el mundo lo hacen en silencio. Son quienes cuidan sin esperar reconocimiento, quienes ofrecen sin imponer, quienes comprenden que el otro no es un proyecto a corregir, sino un misterio a acompañar. Si ves esto en alguien, y te ves reflejado, si te descubres mejor persona junto a él o ella, no es coincidencia. Es resonancia. Las almas que están listas se atraen, no por necesidad, sino por afinidad. No se buscan para completarse, sino para compartirse. Y en ese compartir, algo sagrado ocurre. La vida recupera su profundidad. Apoyarse no es descansar el peso en otro para siempre. Es encontrar, por un instante, un lugar donde respirar. Y desde esa respiración, recuperar fuerzas para volver a caminar. A veces,
Todo lo que el alma necesita es saber que no estás sola en el camino. Y cuando alguien te lo recuerda sin palabras, desde su sola existencia, has encontrado un verdadero compañero. Lo más curioso es que estas personas, aquellas en quienes podemos apoyarnos, no lo saben del todo. No se ven a sí mismas como especiales. Su sabiduría no les infla el ego, los vuelve humildes. Porque han aprendido que toda alma es frágil, incluso la más fuerte. Y que el verdadero poder no está en el control, sino en la entrega. Ellos no te prometen que no caerás, pero estarán ahí si caes. No te evitarán el dolor, pero no te dejarán solo en él. No te darán respuestas hechas, pero caminarán contigo hasta que tú encuentres las tuyas. Y eso, créeme, es más valioso que cualquier consejo brillante. Así que te lo repito, si ves esto en alguien, quédate. Agradece. Aprende. Porque has encontrado algo que no se compra ni se exige. Una presencia viva, honesta, disponible. Y en este mundo tan lleno de máscaras, una sola verdad encarnada puede cambiar el curso de una vida. Y tú también puedes ser eso. No cuando intentes parecerlo, sino cuando dejes de intentar parecer. Cuando abraces tu camino tal como ha sido, con lo bueno y lo duro. Cuando comprendas que tu herida no te impide amar, sino que te enseña cómo hacerlo mejor. Cuando dejes de querer salvar y empieces a acompañar. Porque al final, el alma humana no necesita mucho para florecer. Solo necesita ser vista, aceptada, sostenida de vez en cuando. Si puede ser eso para alguien, si puede sostener sin invadir, acompañar sin dirigir, escuchar sin juzgar, entonces ya está siendo lo que otros buscan, incluso sin saberlo. No es un papel que se desempeña. Es una forma de ser. Una manera de estar. Y desde ahí, desde esa honestidad radical contigo mismo, se abre un espacio sagrado donde otro puede, por fin, descansar. Permíteme que, una vez más, te lleve hacia el núcleo de lo esencial. Porque si has comprendido la importancia de apoyarte en otro, y también la sacralidad de ser tú mismo ese otro para alguien más, entonces estás preparado para ver lo invisible, la interdependencia silenciosa que sustenta la verdadera humanidad. No como una red de necesidades, sino como un entramado de sentidos compartidos. A menudo nos imaginamos que caminar solos es señal de fortaleza, pero esa idea nace del miedo, no de la madurez. El alma no se expande en la autosuficiencia rígida, sino en la entrega consciente. Y entregarse no significa rendirse al otro, sino abrirse al encuentro. Porque toda transformación verdadera ocurre en el vínculo, con uno mismo, con el otro, con la vida. Apóyate en quien no tenga miedo de tu intensidad. En quien no retroceda cuando tus emociones sean demasiado fuertes, ni te rechace cuando tu verdad sea incómoda. Esa persona, que puede sostener tu oscuridad sin necesidad de apagarla, es un tesoro en esta época que idealiza lo superficial y se asusta ante lo real. Apóyate en quien no te quiere cómodo, sino auténtico. Verás que en las relaciones verdaderamente profundas no hay adorno, hay sustancia. No hay promesas vacías, hay silencios plenos. No hay exigencia, hay presencia. Y esa presencia, cuando es genuina, no compite contigo, no busca corregirte, no intenta moldearte. Te permite ser. Y permitir ser es el acto más revolucionario de amor. Estas personas, raras, silenciosas, enteras, no siempre sabrán expresarse con las palabras que deseas. A veces parecerán distantes. Pero si miras más allá de tus expectativas, notarás que su distancia no es desinterés, sino respeto. Te dan espacio porque saben que la transformación no se impone, se cultiva. Que el alma no crece en la presión, sino en la libertad de ser vista y aceptada. Apóyate en quien no te necesite para completarse, pero te elija en libertad. En quien pueda vivir sin ti, pero aún así desee caminar a tu lado. Porque esa elección, cuando es limpia, sin cadenas ni manipulaciones, es una de las formas más puras de amor. En este mundo de vínculos utilitarios, un lazo así es una bendición. Y en esa elección diaria de permanecer, sin poseer, se tejen los verdaderos vínculos. No los que nacen del vacío, sino los que surgen de la plenitud compartida. Porque lo más sagrado no se da desde la carencia, sino desde el desbordamiento. Quien se apoya en otro desde la abundancia interior no carga, comparte. Apoyarse es también confiar. Y confiar es un acto de valentía. No porque no haya riesgo, sino precisamente porque lo hay.
El riesgo de ser herido, malinterpretado, rechazado. Pero sin ese riesgo, no hay apertura real. El alma que nunca se arriesga se convierte en una fortaleza, sí, pero también en una prisión. Y sin embargo, si alguna vez alguien deposita en ti esa confianza, si te abre las puertas de su mundo interior, si te muestra su herida sin defenderla, si te deja entrar sin disfraz, no tomes eso a la ligera. Estás ante un gesto sagrado. No lo invadas. No lo analices. Acompáñalo. Porque a veces, lo único que alguien necesita es que estés ahí sin intentar cambiar nada. En el fondo, todos deseamos lo mismo, ser comprendidos sin condiciones. No explicados, no diagnosticados, no encasillados. Comprendidos. Y esa comprensión no nace del intelecto, sino de una empatía profunda que trasciende el juicio. Si ves esto en alguien, esa capacidad de sentirte sin interpretarte, estás frente a una presencia rara y valiosa. Pero no olvides que esto también implica una responsabilidad. Porque si alguien se apoya en ti, si alguien deposita en tu alma su confianza, está siendo convocado a estar a la altura. No para cargar con su dolor, sino para no traicionar ese acto. Para honrarlo con tu presencia, tu escucha, tu cuidado. La reciprocidad es la base de toda relación sana. No significa simetría perfecta, pero sí equilibrio dinámico. Hay momentos en los que uno sostiene y el otro se apoya, y luego los papeles se invierten. Lo importante es que exista esa danza. Que ninguno se quede atrapado en el rol de salvador o de salvado. Que ambos se permitan ser, a veces fuertes, a veces frágiles. Y así, en ese vaivén honesto, se teje la verdadera confianza. No la confianza ciega, sino la que ve y aún así permanece. La que conoce tus sombras y decide quedarse. La que no exige perfección, pero sí verdad. Y esa verdad, cuando se comparte con cuidado, sana. No de golpe, no mágicamente, pero abre la puerta. Por eso, si ves esto en alguien, no lo des por sentado. Porque lo más valioso no siempre grita, a veces susurra. Y esos susurros, cuando los escuchas con el alma despierta, se convierten en anclas, en señales, en brújulas. Te recuerdan que, aun en medio del caos, hay puentes invisibles que nos unen. Y que cruzar esos puentes, aunque de miedo, es el camino hacia una vida más plena. Quiero hablarte ahora del tiempo, porque en la prisa de este mundo muchas verdades se pierden. Y una de ellas es esta: no toda alma que puede sostenerte lo hará en el instante que tú desees. Hay procesos que maduran en el silencio, vínculos que se revelan solo cuando ambos están listos. Y tú, si has aprendido a ver con el alma, sabrás reconocer cuando un encuentro es semilla y cuando es fruto. Apoyarse en alguien no siempre significa pedir ayuda. A veces significa simplemente saber que hay alguien allí, aunque no diga nada. Su sola existencia, su forma de estar en el mundo, te recuerda que es posible habitar con hondura, con sentido, con verdad. Y eso basta. No siempre necesitamos palabras, necesitamos presencias que no huyan. Apóyate en quien ha dejado de buscar culpables, en quien ha hecho las paces con su historia, incluso con aquello que no entiende del todo. Esa persona que ha renunciado a la queja como sistema de vida y ha abrazado la responsabilidad de su existencia es alguien que no arrastrará tus pies al barro, sino que te ofrecerá suelo firme para que te levantes. Y lo más hermoso de esa presencia no es que te salve, sino que no lo intente, porque comprende que cada alma tiene su ritmo, su noche, su batalla. Y el respeto a ese misterio es parte del amor verdadero. Si ves esto en alguien, estás ante una conciencia despierta. Y una conciencia despierta no necesita imponerse, porque su luz ya guía. Pero incluso esa luz puede apagarse si no se cuida. Las almas que sostienen también se cansan. También dudan. También caen. Y aquí nace otra verdad que no puedes olvidar. Apóyate, sí, pero aprende también a sostener. No porque se espere de ti, sino porque es justo. Porque el alma que te sostiene merece también un lugar donde descansar. La reciprocidad es un arte, no una contabilidad. No se trata de devolver gesto por gesto, sino de habitar el vínculo con presencia y cuidado. De no dar por sentado lo que el otro ofrece. De estar atento. Porque el alma se expresa en lo pequeño. En una mirada, en un silencio compartido, en un gesto de respeto.
Apóyate en quien pueda escucharte sin perderse en ti. En quien no se fusione contigo, ni tampoco se aparte por miedo. Porque esa persona ha comprendido que los límites no son muros, sino puentes bien dibujados. Y que solo desde ahí puede darse una verdadera cercanía. Ni invasión ni distancia, presencia clara. Y observa también en ti esta posibilidad. Que tú seas eso para otros. No cuando te lo propongas como meta, sino cuando simplemente vivas desde la autenticidad. El alma no necesita adornos cuando es sincera. Su sola coherencia es un bálsamo para quienes se han perdido entre máscaras. Vivimos en una época en la que el dolor se trivializa o se niega. Pero hay personas que no lo esquivan, que lo han mirado de frente y lo han abrazado sin perder la ternura. En esas personas puedes confiar, porque no necesitan minimizar tu sufrimiento, ni exagerarlo para validarlo. Lo reconocen y lo honran. Y eso es medicina. El alma humana, cuando es honesta, no busca convencerte. Solo te invita a recordarte. Y ese recordarte no es una vuelta al pasado, sino una reconexión con lo que siempre fuiste. Alguien digno de ser amado, visto, sostenido. No por lo que haces, sino por lo que eres. Si alguien te ve así, aunque sea por un instante, considéralo una bendición. Y no olvides que hay presencias que llegan tarde y aún así son puntuales. Porque no siempre estamos listos cuando el otro aparece. Y no siempre el otro está disponible cuando lo necesitamos. Pero si hay verdad, si hay esencia, el reencuentro es posible. Porque lo verdadero no se impone, pero tampoco se desvanece. La clave está en cultivar la disponibilidad. No solo para que el otro entre, sino para que tú también salgas de ti mismo cuando sea necesario. Para acompañar, para sostener, para mirar. Porque en ese intercambio silencioso de almas que se reconocen, se da lo que los antiguos llamaban comunión. Estar con el otro sin perderte, ser contigo sin cerrarte. Si ves esto en alguien, si te conviertes en esto para alguien, entonces has comprendido uno de los misterios más grandes de la existencia, que no estamos aquí para dominar ni para huir, sino para encontrarnos en lo real. Y lo real, aunque a veces duela, es lo único que nos transforma. Ahora que has caminado conmigo a través de tantos umbrales del alma, permíteme llevarte aún más lejos, hacia el misterio último de la presencia. No solo aquella que sostiene o acompaña, sino la que, por su sola existencia, despierta en ti una forma de memoria olvidada. No una memoria del pensamiento, sino del ser. Un reconocimiento silencioso que no pasa por el juicio ni por la lógica, sino por la resonancia. Porque hay algo que solo el alma sabe. Cuando estás ante alguien cuya vida es reflejo de su interioridad, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. No hay argumento, no hay demostración. Solo un saber sin palabras que se instala como una calma. Una certeza suave que no necesita pruebas. Y en ese instante, si estás despierto, algo dentro de ti se alinea. Apóyate en quien no negocie su verdad para agradar. En quien no necesite disfrazarse de bondad para ser aceptado, ni ocultar su dolor para parecer fuerte. Esa persona es libre, no porque lo haya tenido todo fácil, sino porque se ha liberado del miedo al rechazo. Ha comprendido que vivir de verdad es más importante que encajar. Y en un mundo donde casi todos actúan para ser vistos, quien es capaz de ser sin espectáculo se vuelve un oasis. No brilla por efecto, brilla por esencia. Y si esa esencia toca la tuya, no habrá gritos, solo silencio. No habrá promesas, solo presencia. Y eso será más que suficiente. Si ves esto en alguien, quédate. No para poseerlo, no para atarte. Quédate para aprender. Porque esa persona, quizás sin proponérselo, te está mostrando lo que tú también puedes ser. Y no desde la imitación, sino desde la autenticidad. Porque toda alma verdadera es un espejo que no pide que seas como ella, sino que seas tú. Vivimos en una época donde todo se mide, se compara, se cuantifica. Pero hay cosas que no pueden contarse, solo sentirse. La dignidad, la coherencia, la serenidad interior. Todas ellas habitan fuera de la lógica del rendimiento. Son cualidades del alma. Y si alguien las encarna, aunque sea en parte, entonces puedes confiar. Pero confía con los ojos abiertos. No idealices. Porque incluso las almas más sabias cometen errores. También dudan, también caen. La diferencia está en cómo se levantan.
en cómo asumen sus fallos, en cómo piden perdón sin justificarse. Eso también es un signo, no la perfección, sino la honestidad constante. Apóyate en quien tenga el coraje de decir no sé. En quien no tema mostrar su límite, su incertidumbre, su humanidad. Porque ese coraje no debilita, fortalece. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras preguntas. Que no necesitamos tenerlo todo claro para avanzar. Que la verdad, muchas veces, se construye en compañía. ¿Y tú, eres capaz de ser eso para alguien? No por obligación, sino como un acto natural de tu madurez interior. ¿Puedes mirar al otro sin necesidad de definirlo? ¿Puedes estar sin necesidad de salvarlo? ¿Puedes simplemente compartir el misterio de existir juntos, sin interferir? Si la respuesta es sí, entonces estás más cerca del alma que del ego. Las relaciones verdaderas no son las que más duran, sino las que más despiertan. A veces un encuentro breve puede marcar más que años de convivencia. Porque no es la duración lo que importa, sino la profundidad. Y la profundidad no se mide en tiempo, sino en presencia. Por eso, si ves esto en alguien, esa presencia que toca sin manos, que ordena sin imponer, que transforma sin invadir, entonces estás ante una fuerza rara. Y no debes poseerla, solo agradecerla. Como se agradece una noche estrellada o el sonido del mar. Con los ojos abiertos y el corazón humilde. Y si en algún momento esa persona desaparece, no lo tomes como pérdida, sino como huella. Porque hay almas que no se quedan físicamente, pero te cambian para siempre. Y ese cambio, esa expansión silenciosa, es el mayor regalo que pueden darte. Así que vive abierto. Vive atento. No busques, reconoce. Porque a veces lo que esperas no viene vestido de grandeza, sino de sencillez. Y en esa sencillez, si sabes mirar, encontrarás lo sagrado. Y si tienes el privilegio de ser, aunque sea una vez, esa presencia para otro, honra ese instante. No hace falta mucho. A veces basta con una mirada limpia, una escucha sin juicio, un estar que no exige. Porque esos gestos, invisibles para muchos, son semillas de eternidad. Ahora lo sabes. Hay presencias que no curan, pero acompañan. Miradas que no explican, pero comprenden. Y silencios que no duelen, porque sostienen. A lo largo de este viaje has descubierto que no se trata de buscar al perfecto, sino de reconocer al verdadero. Que no es cuestión de encontrar quien te cargue, sino quien camine contigo sin juicio. Y que el mayor acto de amor no es salvar, sino estar. Porque en este mundo de máscaras y apariencias, encontrar una sola persona que te vea tal como eres, es un acto sagrado. Y tal vez, después de escuchar todo esto, no solo has pensado en otros. Tal vez, por un momento, te has visto a ti mismo. Y si es así, si algo dentro de ti ha resonado, aunque sea un susurro, entonces ya has comenzado el camino. Suscríbete ahora. No por rutina, no por costumbre. Suscríbete porque aquí, en este espacio, seguiremos desnudando el alma palabra por palabra. Aquí encontrarás pausa, verdad, profundidad. Y tal vez, en alguno de estos mensajes, encuentres justo lo que tu alma necesitaba escuchar. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo viaje interior.